Bueno, no, parece que estamos sincronizados porque también había visto más temprano una información que hablaba de politólogos califican excesivos el gasto del montaje de las elecciones de 2020. Y Son muy adentrándonos un inteligentes poco los en la, politólogos. sí, adentrándonos un poco en la información, veíamos que sí, que la Junta Central Electoral ciertamente había pronosticado o presupuestado 10.451 millones para la organización de los comicios. Eso, por supuesto, fuera de lo que se gasta en cada designación a los partidos políticos y que cada uno de nosotros, los dominicanos, estamos pagando y pagaremos, y no solamente en el presente, sino en años futuros. Uno contrasta esta información, nuestro sistema democrático, claro que tenemos y queremos vivir en democracia, pero no tendría que ser tan cara y no tendría que ser el pueblo dominicano el que se desangre para pagar a unos políticos que luego nos devuelven muy poco de los sacrificios que emanan de la misma población. Y esto lo ponemos en contraste con que hace, bueno, creo que ayer o antes de ayer hablábamos de que se terminaba la legislatura con unas cuatro proyectos de ley que se habían emitido y usted, digo yo, compara por cuánto nos sale a nosotros cada uno de los miembros del Senado y en su conjunto cuál es el presupuesto de mantener ese poder del Estado y usted no, y entonces sacamos balance y la verdad es que es muy poco lo que nos devuelve respecto de lo que estamos pagando por él. Más temprano veíamos unas imágenes que nos llenaron de preocupación y bueno, de disgusto también, porque hablaba de un muerto y 40 casas inundadas por las lluvias. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con el tema de la pobreza. Pero cuando usted ve la imagen y las casuchas en las que viven estas personas, usted dice, pero ¿cómo es que viven? Y cuando vamos a las estadísticas nos damos cuenta de que realmente es una gran cantidad de dominicanos y dominicanas que vive en esas condiciones infrahumanas, en esas condiciones de que cuando llueve tienen que salir con la cama, con los ajuares, con la neverita, con lo que sea que tengan, a llevarlo incluso a niveles más altos, aquellos que viven cerca de las orillas de los ríos, para poder salvar o poder de alguna manera cuidar lo poco que tienen. Y usted se pregunta, bueno, hay un desequilibrio social, hay una gran deuda social que nos tienen los políticos a nosotros, porque ciertamente el país está gobernado por políticos y las políticas públicas las hacen los gobernantes. Y usted se pregunta hasta qué punto, bueno, se habla diariamente o con frecuencia de que hemos salido o que una gran cantidad de personas han salido de la línea de la pobreza o de la pobreza extrema. Pero hasta qué punto cuando usted ve que a diario cuando suele llover se inundan sectores completos y la gente tiene que salir corriendo, cuando hay comunidades que se quedan incomunicadas y cuando ese factor tan interesante de la línea de la pobreza entendemos que cada vez es mayor el número, nosotros que estamos de este lado, por supuesto. El gobierno ha hablado de que ha sacado una gran cantidad de personas de la pobreza. Yo pienso que de la pobreza se sacan las personas con educación, con educación porque es lo único que te va a permitir en algún momento insertarte en el sentido laboral, que te va a Yo, permitir yo le quizás un agregaría, buen... yo le ¿Mm? agregaría a eso, Milagros, que muy bien estás esbozando. La educación genera, que es un, claro, es un ingrediente vital, tiene que ir adjunto a las libertades, entre ellas la libertad económica. ¿Mm? Hay países, y la gente sabe a qué países me refiero, que siempre se han ufanado de tener altos índices de educación, pero no tienen libertad económica. Entonces tienen Ah, no, presos, tienen pobres muy por cultos supuesto, sí. Bueno, y ahí tenemos... gente con tres carreras
que vive como el que no tiene ninguna. No, no Por lo tiene tanto, no hay acceso a ningún nada, no hay aliciente. Y que libertades. tienen que irse a otro país Sí, a sí. no poder ejercer su carrera independientemente de que hayan estudiado No, y toda Pero la peor, son y las vida peor aún. en el excepciones. suyo. Bueno, y tenemos un ejemplo No, cercano, esa no es la Cuba, por ejemplo. excepción. Tenemos Bueno, Cuba y Venezuela. sí, Bueno, pero Cuba quiero ha hecho de decir, sus profesionales en medicina un cuerpo de alquiler para el cual recibe muchísimos recursos. Gente, por cierto, algunos amigos que Lo de gustan la hablar de la medicina y esclavitud. lo de la educación, los profesores cuando digo cubanos. que esa es Y la los militares. excepción, estoy Famosos por el hablando de mundo, que pero no ¿de qué es, no manera? estamos hablando de las mismas situaciones. O Sí. sea, nosotros ¿Por qué vivimos no es en la un misma país. situación? Porque ellos carecen de la libertad económica. Entonces, que eso se complementa, como muy bien tú has dicho, con la formación individual que da la educación. Entonces aquí quisiéramos nosotros tener un país que además de, bueno, que la educación le permita, y esto lo digo no es ni siquiera como un discurso, sino, José Luis, es basándome en experiencias muy cercanas, en experiencias puntuales, en experiencias de personas que vienen de Claro, padres que no fueron profesionales claro, claro. y que luego ellos sí logran Un con mucho agricultor esfuerzo. capacitado, por ejemplo, para entender mejor las plagas, los herbicidas y herbicidas, para entender las semillas, los injertos, es un agricultor que va a sacarle mucho más provecho a su terreno. Que te va a dar producción Va a generar más riqueza, y que va a claro. generar riqueza y que Eso es también así. va a emplear a otras personas. Entonces, no sé, pero fíjate en la imagen que yo tengo aquí. Es una imagen de extrema pobreza y eso sucede a diario. Entonces, yo apuesto mucho a que, bueno, ahora mismo comienza un nuevo año escolar, hay un llamado a clases, se dice que hay un 75% ya de la población estudiantil que va a la tanda extendida. Yo aspiro a que esa tanda extendida, y cuando digo yo, quizás me refiero a la mayoría de la población, a nosotros aquí como equipo, quisiéramos que esa tanda extendida, que hoy es un 75%, vaya a un 100%, pero después de que haya toda la matrícula estudiantil esté insertada en el 100% de la tanda extendida, ¿qué es lo que vamos a recibir? Porque hoy por hoy estamos bastante mal, siendo comparados con otros países. Hoy hablamos de cifras y de cómo la mayoría de las personas que van a tomar el examen para ingresar precisamente a dar clases, a insertarse en el sistema para educar, no han pasado los exámenes. Y de ahí el factor educación, si quienes nos educan no están capacitados para educarnos, o sea, es un círculo vicioso que tenemos que romper. Y tenemos que buscar la calidad de la educación para, obviamente, ir transfiriendo eso a las nuevas generaciones y que de ahí podamos ir insertando una masa laboral que pueda generar riquezas. Porque hoy se dio una información o una noticia que es positiva y que es un llamado a que las personas que trabajan en el mercado informal se formalicen y que hay un sistema de tributación simplificada y perfecto. No cabemos todos en las empresas que tenemos o en las empresas públicas, pero si cada quien se capacita y puede dar el 100% de sus capacidades para tener su propio empleo o generar sus propios bienes y además de eso poder emplear a una o a dos personas más, en algún momento este país va a salir del subdesarrollo y de la línea de pobreza que tenemos. Entonces yo apuesto mucho a eso. Hoy por hoy en la educación yo pienso que estamos avanzando aun cuando nos falta muchísimo porque estamos nosotros dentro de las estadísticas peores como peor formados como entes. Por cierto, hoy salió una noticia de que los estudiantes de Colombia, República Dominicana y no recuerdo qué otro país para no ser injustos, se encuentra dentro de los peores de la región en el conocimiento de la democracia y la educación cívica. Y eso es parte de la educación. Entonces, bueno, aspiramos a que este sistema que hoy asume nuevos retos, que hoy tenemos más escuelas, porque eso no podemos negarlo, pero ahora nos falta la calidad de la educación y nos falta que no solamente tengamos aulas y bloques y cementos y sillas o taburetes, ya tenemos el inicio de una supuesta educación digital y ya ingresamos a eso, estamos en la era digital, pero aspiramos a crecer, aspiramos a ampliar y aspiramos a que la población estudiantil, las nuevas generaciones que hoy entran, mañana salgan con un estadio superior y que puedan generar riquezas y que podamos ir siendo un país más desarrollado y un país donde, por supuesto, la gente pueda comer, pueda vivir y pueda tener
por lo menos los servicios básicos resueltos.